presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Bueno, muy buenos días, amada iglesia. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien en esta mañana. Mi hermano Alexander Cárdenas, mi suegrita Marta, Denisilla, buenos días, ¿cómo estás? Mi hermana Janet Rodríguez, a Soniecita, buenos días. Espero todos se encuentren muy bien en esta hermosa mañana. Mañana de bendiciones de Dios, mañana de misericordias. Tal vez suene muy trillado, pero dice que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Y si aprendemos a verlas y a distinguirlas en cada mañana, en cada despertar, nos vamos a dar cuenta que no es solo un repetir, sino que nos damos cuenta que el Señor es bueno y misericordioso en cada una de nuestras vidas. Es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Es bueno y poderoso para hacer en nosotros todas las cosas. Y esta mañana, en esta corta palabra, el Señor me hablaba de lo perfecto, de lo imperfecto. Y es muy hermoso ver esto, y vamos a irlo desarrollando y vamos a darnos cuenta de qué trata lo perfecto de lo imperfecto. Y antes de entrar en materia, el Señor me hablaba mucho de la historia de David. Vemos qué gran persona llegó a ser David, pero qué era antes de ser todo lo que Dios tenía planificado para él. Nos damos cuenta que David era el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. O sea, era lo más pequeño de lo más pequeño. Era menospreciado, tal vez. Inclusive cuando fue Samuel allí a visitar a su padre, ya sabemos que él llamó a sus hermanos, pero no tuvo en cuenta a David, porque quizás ni siquiera su padre era capaz de ver un potencial grande en David. Por eso también tal vez lo veían como el más pequeño. Veíamos que sus hermanos eran grandes, listos para la batalla, eran de buen parecer. David también nos habla que era de un bello parecer, pero quizás era muy pequeño y no lo veían quizás listo para nada grande, sino simplemente para su labor estaba bien. Vemos el ejemplo de José que era un hombre odiado por su familia, a tal punto que sus propios hermanos lo echaron en un hueco, en una letrina, que aunque quizás no hubiese estado llena, pero sabemos que una letrina no era más que un hueco utilizado por las personas para hacer sus necesidades. O sea, en ese instante podemos decir que fue comparado con las necesidades que hacen las personas, con las heces, con el excremento de las personas, y fue echado allá, quizás sin remediarlo, sin creerlo más que estas cosas. Y vemos todo el camino que tuvo que pasar José,
siendo lo más bajo, echado a la letrina como cualquier necesidad humana, luego siendo esclavo de un hombre, queriendo ser objeto sexual de su esposa, luego yendo a prisión. Siempre fue lo peor, siempre fue lo más bajo. Y es aquí el título que me daba el Señor: lo perfecto de lo imperfecto. Porque vemos cuán grandes personas llegaron a ser David y José, cuando cayeron a lo más bajo, cuando se vieron que eran tan imperfectos que necesitaban de un apoyito extra, de una ayudita extra, que es aquí la parte perfecta, y es la parte de nuestro amado Dios. Cuando Dios obra en nosotros, que somos imperfectos, es cuando realmente el sentido empieza a ser perfecto, porque está Dios en el camino, cuando está Dios en medio del propósito que ha puesto en nuestras vidas. Y quiero traerlo hoy a la actualidad. Quizás muchos de nosotros estamos pasando o hemos pasado por lo más bajo. Recordaba yo antes de que el Señor me llamaba y le decía al pastor Freddy cuando habló conmigo la primera vez después de creer en el Señor, y le decía: yo iba muy bien por el mal camino. Y quizás a muchos nos iba pasando esto. Tal vez digamos: uy, yo voy muy bien de fondo para el estanco. Yo voy muy bien en caída, hacia abajo. Mi economía va muy bien en el mal camino. Y quizás nos enfocamos en todo esto y decimos: realmente la gente me ve como poco, y realmente tienen razón, porque soy poco. Porque no tengo gran estudio, porque no tengo un gran trabajo, porque igual que David, mis padres no me tienen en cuenta, porque igual que José, mi familia me odia, porque creo que en mi vida hay un gran propósito de parte de Dios. Y quizás muchas veces damos cabida a estas cosas, a estas palabras, y realmente nos damos cuenta que sí, que llegamos a ser lo más bajo, llegamos a ser quizás lo peor que pueda haber en nuestra familia, en nuestra casa. Pero quiero invitarlos a que leamos lo que dice el primer libro a los Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29, y dice de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es muy, muy, muy hermoso, ver de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. Quiero que primero desglosemos un poco lo que acabamos de leer. Y dice el versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres. El más sabio que podamos imaginar, inclusive Salomón, que habla la Biblia, que fue lo más sabio, que el hombre más sabio que hubo sobre la tierra. Y dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no hay insensatez en Dios. O sea, no podemos encontrar nosotros como hombres insensatez en Dios, porque nos lo habla la palabra de Dios, y esto nos va hablando de su grandeza, de la grandeza que tiene Dios en el universo, en nuestro planeta. Y más adelante dice: y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si nos damos cuenta, veía que días un concurso de hombres fuertes, se llama el hombre más fuerte del mundo, y alzan barriles y alzan llantas supremamente grandes y todo eso. Y nos damos cuenta, en la Biblia dice que el hombre más fuerte fue Sansón, que tenía la fuerza de muchos hombres. Y aquí nos habla que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí, ¿de qué nos quiere dar a entender? Que no hay debilidad en Dios. O sea, si
es más fuerte que todos los hombres. Nos damos cuenta y encontramos que no hay debilidad en Dios. Entonces este primer versículo, el 25, nos habla que no hay insensatez ni debilidad en Dios. O sea que Dios es bastante sabio y bastante fuerte, según lo que habla este solo versículo. Y más adelante dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, según lo que habla el mundo, no somos muchos los sabios. Quizás no habría sabios según el conocimiento de cada persona. Quizás alguien conozca mucho sobre un tema, pero para otra persona podrá ser insensatez y lograríamos llegar a la conclusión que no habrían sabios, quizás. Dice, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Cuando nos damos cuenta que hay personas, lo que llamamos poderoso en el mundo, que tienen dinero, que tienen gente a su cargo, propiedades a su cargo, pero vemos cómo todo esto se puede derrumbar en un abrir y cerrar de ojos, nos damos cuenta que tampoco hay muchos poderosos. Damos cuenta que hoy en día una persona tiene una gran fortuna y sus hijos en lo que menos que canta un gallo la desperdician, la despilfarran. Entonces el poder también puede ser según el punto de vista. Entonces nos daremos cuenta que no somos muchos los poderosos ni muchos los nobles. En este tipo de nobleza se refiere a los que son de una familia real. Y definitivamente, iniciando por mí, nada que ver de realeza en mi familia. Solo cuando el Señor nos llamó a servirle, empezamos a ser familia del reino. Pero entonces nos damos cuenta de todas estas cosas. Más adelante dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y este es el punto al cual quiero llegar y el punto al cual quiere Dios hablarnos en esta mañana acerca de este título de lo perfecto, de lo imperfecto. Y es que el Señor nos ha hecho imperfectos. Quizás nos hemos dado cuenta, en mi caso, que llegamos a hacer cosas tremendas. Cosas quizás avergonzantes, cosas aterradoras. Hay otras personas, he tenido amigos que también han caído tan bajo y quizás estemos en ese punto que digamos, mi vida no tiene mucho sentido. Hay personas que en el medio de esta pandemia han tenido su estabilidad económica, su salud, todas estas cosas las han tenido tan fuertes, pero no es mi caso. Al contrario, me he visto temoroso, me he visto débil, me he visto quizás sin economía, me he visto que realmente no valgo mucho para el mundo, no valgo mucho para la sociedad, no valgo mucho para muchas personas. Es más, ni siquiera me quisieran tener en cuenta para hacerme socio de nadie porque no tengo que ofrecer a nadie. No tengo mucho estudio. Realmente me he dado cuenta que soy de lo más vil y lo más bajo que hay. Pero este es el momento de alegrarnos y de regocijarnos, porque entre más vil y bajo seamos considerados, entre más locos seamos considerados, es allí donde nos damos cuenta que somos imperfectos y necesitamos ayuda de alguien que es perfecto. Y es aquí cuando el Señor nos utiliza. Es aquí cuando el Señor nos envía a hablarle a las demás personas. Es aquí cuando el Señor nos dice, hey tú, quien el mundo te tiene tan abajo, tan por debajeado, te voy a utilizar para darle a entender al mundo que no hay tantos sabios como ellos creen, sino que la verdadera sabiduría proviene de mí. Eso nos dice el Señor. Lo perfecto en lo imperfecto. Nosotros podremos siempre enorgullecernos de que nos llamen imperfectos, bajos, indoctos, tal vez nos llamen tontos por creer en lo que creemos, pero realmente podemos darles la razón y decirles, sí, realmente ustedes tienen tanta razón, porque soy tan imperfecto, pero por eso Dios ha puesto en mí de su presencia, que Él es todo perfecto, Él es todopoderoso, Él es todo sapiente. Es hermoso. Como Dios no escoge lo que somos
Porque si Dios escogiera lo que somos, realmente quienes estarían llenos de la presencia de Dios serían los altos mandatarios del mundo, serían los grandes personajes de la NASA, quizás los estudiosos como Bill Gates, como esas personas que son tan poderosas. Pero Dios no escoge lo que somos, sino que Dios nos escoge por lo que Él puede hacer de nosotros. Si Dios se hubiese fijado en lo que era José, hubiera echado un paso atrás, porque José primeramente era el menor de sus hermanos. O sea, él tenía lejos posibilidades, si fuese hijo de un rey, de llegar a ser el rey a cargo, porque primero tenía muchas opciones. Dios hubiera dado un paso atrás. Era un hombre soñador, tal vez absurdo, que sus hermanos se agotaron de él, lo odiaron, lo echaron en una letrina, luego lo vendieron como esclavo, pasó como preso. Dios no se fija en todas estas cosas. Dios podría decir, Elkin, un joven orgulloso, un joven pedante, un joven que le gustaba la farrita, la guachafita, un joven que quizás se sentía orgulloso de nada porque no teníamos nada, y pudo haber dado un paso atrás. Pero el Señor no mira lo que somos, sino que el Señor mira lo que Él puede llegar a ser con nosotros. Y cuando nos damos cuenta que nosotros, con la presencia del Señor viva en nuestra vida, podemos dar palabra de vida a los demás. ¿Quién iba a pensar que Dios a ti y a mí nos iba a utilizar un día como hoy para llevar una palabra a alguien más? El potencial que está dentro de nosotros tiene que ser liberado. Y es algo que quizás muchas veces no entendemos. No entendemos, ni siquiera sabemos, ni somos conscientes de que hay potencial en nosotros. Nunca somos capaces de creer que podemos predicar la palabra de Dios. Nunca podemos creer que puedo cantar para el Señor, que puedo tocar para el Señor, que puedo ser útil para alguien. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que el potencial que está dentro de nosotros tiene que ser liberado, pero no lo podemos liberar nosotros porque somos imperfectos, porque no somos conscientes hasta dónde podemos llegar. Entonces es allí donde el Señor simplemente actúa en nosotros y libera este potencial. Mientras muchos te ven como un soñador, el Señor te ve como un triunfador. Mientras muchos te ven como el pequeño, más pequeño de la familia más pequeña, de los más pobres, de la casa más fea, de quizás no tienen futuro, pero el Señor te ve como líder en las naciones, llevando su nombre, llevando su palabra, llevando su ayuda, su unción a los que la necesitan en realidad. Lo perfecto de lo imperfecto. La grandeza y el deseo de ser grande ha sido mal interpretado, porque hoy en día entendemos por grandeza al que más tenga, al que más imponente se vea, al que más dinero tenga, al que más posesiones obtenga. Pero ya les dije, estas cosas se pueden ir en un día para otro. Y obviamente tenemos permitido soñar y querer ser grandes, que poder ser poderosos. Y esto no está mal, pero ¿hasta qué punto debemos hacerlo? Porque el Señor quiere que seamos grandes en Él. El Señor quiere que tengamos potencial en Él. Pero también tenemos que cuidarnos nosotros de nosotros mismos y no ser esos insensatos de los cuales habla la Biblia, y luego venga otra persona tal vez considerada por nosotros mismos vil y venga y nos avergüence. ¿Por qué? Porque recordamos que lo perfecto en nosotros es Dios. Lo perfecto en nosotros es su Espíritu Santo que vive latiente en nosotros. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. No los vamos a leer porque no nos alcanza el tiempo, pero habla de la mujer samaritana. Pero hay algo muy importante que quiero destacar acá, y dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Estábamos viendo que Jesús estaba en Judea y necesitaba ir a Galilea, pero hay algo que dice: me es necesario ir a Samaria.
Si nos damos cuenta, hubiese sido más rápido para Jesús salir rápidamente de Judea a Galilea, pero tuvo que hacer un desvío, o sea, un camino mucho más largo para pasar por Samaria. ¿Por qué la necesidad de Jesús pasar por Samaria? Más adelante nos lo dice. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y aquí nos damos cuenta y todos conocemos quizás esta historia. Jesús le dije que le dé de beber y ella le dice que como él, siendo judío, le pide a ella de beber, que es samaritana. Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, me pedirías que yo te diera de beber y yo te lo daría. Pero no es un agua, tú bebes de este pozo y luego vas a tener sed nuevamente, pero es un agua del cual vas a beber y no volverás a tener sed jamás. Y nos damos cuenta que era una mujer que luego Jesús le dice, ve y cuéntaselo a su esposo. Y le dice, pero yo no tengo marido. Y le dice, no, 4 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y nos damos cuenta que esta mujer era quizás de lo más vil, era de lo más menospreciado. Pero fue tan importante para Jesús que decidió no ir directamente de Judea a Galilea, sino que hizo un desvío para ir a Samaria, sencillamente para poder tener un encuentro con esta mujer. ¿Por qué? Porque para Jesús, quizás tú y yo, que somos por debajeados, tratados por lo más bajo, quizás no somos tan sabios, quizás no somos tan estudiados, Jesús tiene un propósito con nosotros. Y está dispuesto a desviar cualquier camino para tener un encuentro con nosotros y darnos de esa agua de la cual no volveremos a tener sed. ¿Y qué pasó con esta mujer? Nos damos cuenta que esta mujer fue a su ciudad y empezó a hablar de Jesús. Dijo, quizás este es el Cristo y sabe todo lo que he hecho y trajo para mí esa agua que refresca. ¿Y qué pasó con esta mujer? Luego fueron con ella todos los de su ciudad, o muchos de su ciudad, a ver a Jesús, a escuchar lo que él decía. Y creyeron muchos más por la palabra de él, decía aquí en el versículo 41. Entonces nos damos cuenta cómo Dios desvía su camino para tener un encuentro con nosotros, porque somos importantes para él, para poder darnos de su palabra, para nosotros, siendo lo más vil y menospreciado, poder ir a los demás a llevar esa misma palabra de vida del Señor. Y todos van a creer por nuestro testimonio, por las palabras que Dios ha puesto en nosotros, nos va a llevar a hablar, y todos los que nos escuchen hablar se van a convertir al Señor. Y luego primero por lo que nosotros les hemos hablado, pero más adelante van a creer por lo que el Señor Jesús haga en cada uno de ellos. Y es aquí donde nos damos cuenta que no somos tan vil y menospreciados como quizás lo creíamos. Así que, iglesia, si estás tocando fondo, si estás pasando una mala situación, es momento de alegrarte, porque el Señor va a desviar su camino para tener un encuentro contigo, para enviarte a ser una gran persona, a hablar a las naciones acerca de Él. Y cuando quizás te vean como una mujer vil y menospreciada, una mujer que tenía 5 maridos y ninguno de esos era el marido, una mujer que quizás se dedicaba a cosas malas en la vida, pero luego van a escuchar a esta mujer hablando de Dios y van a decir, wow, cuánto ha puesto Dios en esta mujer que llega a nuestros corazones. Cuánto ha puesto Dios en este hombre. Quizás este hombre que ha llegado tan bajo en las drogas, que quizás nadie espera nada de él. El Señor no va a ir directamente de Judea a Galilea, sino que va a hacer un desvío allí donde te encuentras. Y va a hacer una transformación en tu vida. Si esperas a sentirte bien contigo mismo para obtener todo lo que Dios quiere hacer contigo, muchas veces no lo vas a lograr. Pero si entiendes quién es Él, lo que Él tiene para ti, y te atreves a pedir, y si te atreves, lo recibirás. Y muchas veces ponemos la confianza en lo que somos nosotros, y si confiamos en lo que somos nosotros, nos damos cuenta que no vamos a recibir nada de parte de Dios. Pero cuando nos damos cuenta quién es Dios, qué ha hecho Él en nosotros,
y nos atrevemos a confiar en Él y nos atrevemos a pedirle a Él todas las cosas, lo vamos a recibir. No me debo excluir de lo que Él tiene para mí. Cuando leemos la palabra de Dios y hay promesas, no nos excluyamos. No digamos esa promesa no es para mí o no nos hagamos ajenos a esto. Porque cuando el Señor dice algo en la palabra, se está refiriendo a ti. Cuando el Señor te dice, tráeme un vaso de agua, es porque Él está dispuesto a darnos agua de vida, de la cual no volveremos a sentir sed nunca jamás. Y es aquí donde vemos lo perfecto en lo imperfecto. Es aquí donde nos podemos enorgullecer. Obviamente no acostumbrarnos siempre a hacer lo peor, lo más bajo. Pero cuando nos damos cuenta que no somos tan perfectos como quizás creemos, o que no tenemos tanto potencial para hacer una u otra labor, es allí donde viene la parte perfecta. Es cuando viene la parte perfecta de Dios a nosotros y nos envía a hablar, y quizás sin ser tan doctos en las palabras, quizás sin tener muchas palabras de conocimiento en nuestras vidas, simplemente necesitamos que el Señor llene nuestra boca. Y es aquí lo perfecto de lo imperfecto. Lo perfecto en lo imperfecto. Es el Señor en nosotros. Es su presencia en mi vida. Es Él hablando por medio de mi boca, que quizás sea algo torpe, pero el Señor lleva palabra de consuelo y regocijo a los demás. Cuando muchos no dan mucho por nosotros, el Señor lo da todo por nosotros. Cuando quizás no estemos destinados en el camino, en el sendero que el Señor va a caminar, el Señor está dispuesto a hacer un desvío para tener un encuentro contigo y conmigo. Y es allí donde le decimos, Señor, por muchos años he creído quizás que no soy capaz de muchas cosas. Quizás por muchos años he malinterpretado la grandeza. Y hoy en día entiendo que si quiero ser el más grande, debo hacerme el menor de todos. Y nos damos cuenta que ser el menor de todos no es tan malo, porque David fue el menor de todos. Quizás no fue tenido en cuenta, pero llegó a ser el más grande de sus hermanos. Quizás el más grande de su nación, quizás el más grande de la historia. Tanto que leemos en la Biblia que David fue considerado conforme al corazón de Dios. Siendo el menor, se hizo el más grande. Iglesia, el Señor va caminando en esta mañana a tener un encuentro contigo. El Señor quiere hablarte personalmente y quiere darte a beber de esa rica agua que solo Él nos puede dar a beber. Esa rica agua que quita la sed. No momentáneamente, sino que es el agua que si beberemos no volveremos a tener sed jamás. Porque el Señor, que es todopoderoso, tiene cuidado de nosotros. Y aunque el mundo nos vea por viles y menospreciados, el Señor tiene un propósito especial en nosotros. Porque Él no nos escoge por lo que somos, sino Él nos escoge porque Él sabe que somos útiles en sus manos y podremos en sus manos ser grandes objetos para Él. Objetos preciosos para ti, Señor, somos. Queremos ser, Señor, esos vasos de honra. Que aunque no seamos esa vasija de cristal, Señor, somos ese vaso de barro, Señor, el cual está dispuesto a que viertas en él esa agua de vida, Señor, para que los demás puedan beber, Señor, de ella. Y siendo así como somos imperfectos, nos ponemos en tu disposición, Dios, para que lleves a cabo tu plan perfecto. Lo perfecto de lo imperfecto eres tú, Señor. Lo perfecto en nosotros es tu presencia.
Lo perfecto en nosotros es tu perdón. Lo perfecto en nosotros es tu misericordia. Lo perfecto en nosotros es tu amor. Lo perfecto en nosotros es el brillo que has puesto en nuestros ojos. Lo perfecto en nosotros no es las palabras que nos enseña el mundo para dar un discurso elocuente, sino es quizás con torpeza poder llevar tu mensaje y causar estragos en los corazones de las personas que necesitan un aliento de vida de parte tuya. Así que, Señor, hoy te agradecemos por lo que haces en nuestras vidas, por lo que haces en nuestro ser, por lo que haces en cada uno de nosotros y de nuestras familias. Porque el que un día fue malo, el que un día no servía para nadie y se iba perdiendo en lo vil del mundo, hoy en día lo tienes aquí, Señor, hablando tu palabra, viviendo con una hermosa familia, agradeciéndote, Señor, por cuánto me has dado, no solo material, sino espiritualmente, por cuánto has sanado nuestros corazones, por cuánto has sanado nuestras almas, Señor. Y aunque hay veces que creamos que somos lo más bajo y queramos apartarnos de ti, eres tú, Señor, quien te desvías de tu camino para ir a nuestro encuentro y regresarnos, Señor, a la senda que has creado para nosotros. Gracias, amado Rey, te doy en esta mañana, porque tu palabra es perfecta y sé que necesitamos entender de ti. Que quizás, Señor, la gente no vea mucho potencial en nosotros, que quizás la gente nos tilde por locos porque te amamos, pero ahí está lo perfecto, porque tenemos que llegar a ser esos locos por ti para poder hablar, Señor, con cordura lo que tú has dado en nuestras vidas. ¿Cómo explica a alguien que no está loco que el Señor ha orado en su vida y lo ha hecho un ser feliz? A pesar de las dificultades, a pesar de la mala economía, a pesar de muchas cosas, el Señor nos ha hecho personas orgullosas de lo que somos. ¿Cómo puede alguien cuerdo explicar esto? Esto simplemente lo dice alguien que está loco por Dios, loco por Cristo, loco por su presencia. Y hoy somos esos locos, Señor, que tú utilizas para llevar tu palabra. Porque quizás alguien cuerdo no se preste para estas cosas, pero hoy estamos locos de amor por ti, llenos de tu presencia, perfectamente imperfectos, para que tú puedas obrar en nosotros. Te bendigo, Señor, con toda bendición en esta mañana, dándote las gracias por este programa del corazón a Dios, a nuestro corazón. Iglesia, los bendigo con toda bendición y que el Señor sea manifestándose en tu debilidad. El Señor sea mostrándote que en lo imperfecto que tú eres, Él es quien tiene un plan perfecto para ti. Los amo en el amor de Cristo y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga grandemente.